Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Soy el pastor Antonio Pichardo del canal 70x7. Eso es Perdón Sin Límite. Hoy es día jueves 12 de junio del 2025. Le damos gracias a Dios por un día más de vida. Le damos gracias a Dios porque todavía podemos estar en su presencia en este lugar, porque Dios ha sido y es bueno. En esta tarde yo quiero hablar sobre los sacramentos, y para empezar voy a leer Mateo 28, 19 y 20, y dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la autoridad y la comunión del Espíritu Santo. Por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué es un sacramento? De acuerdo a lo que nosotros podemos ver en Mateo 28, 19 y 20, dice el versículo 20: enseñándoles que guarden todas las cosas que os es mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dijo el Señor. Amén. Nosotros podemos ver los sacramentos. Son dos sacramentos que la iglesia evangélica cristiana tenemos, que es el bautismo y la Santa Cena. Son los dos sacramentos que nosotros reconocemos, y por ende son los únicos dos sacramentos que nosotros en nuestro servicio pues hacemos. Un sacramento es una santa ordenanza instituida por Cristo. Eso es un sacramento para su iglesia, para señalar, sellar y manifestar los beneficios de su mediación, quienes están dentro del pacto de gracia, a fin de fortalecer y aumentar su fe y todas las demás cualidades para obligarlos a la obediencia, para testificar y mantener el amor y la comunión de los unos con los otros, para distinguirlos de los quienes están fuera, para distinción de los que están afuera. Ese es son los sacramentos. Ahora, administración de los sacramentos. Los sacramentos solo pueden ser y deben ser administrados por ministros debidamente ordenados, que reconozcan su significado y teman sabiamente a su administración. O sea que hay orden para los sacramentos. Una persona tiene que ser designada para eso, la cual los sacramentos son algo serio. No es algo para tomar a la ligera y ¿cómo se llama? Y hacerlo, digamos, rutinariamente. No se puede. El bautismo, Cristo instituyó solamente dos sacramentos: el bautismo y la Santa Cena. El bautismo, como mandato del Señor Jesucristo, es el sello y señal del Nuevo Testamento, que reemplaza la circuncisión del Antiguo Testamento, siendo ambos sellos y señales del pacto de la gracia, pero en diferente administración. Mateo 28 y 19, ya lo leímos, pero dice de la siguiente manera: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el mandato que Jesús hizo con nosotros. Ese es el mandato del Señor.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 y versículos 38 y 39, dice el apóstol Pedro. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiré el don del Espíritu Santo. El versículo 39 dice: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto en el Señor nuestro Dios llamare. O sea, ese es el mandato, ¿verdad que sí? Ese es el mandato. El bautismo es un sacramento del Nuevo Testamento, el cual Cristo ha ordenado. El lavamiento de agua en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para que sea un sello de unción con Cristo. El bautismo no debe ser administrado o no debe administrarse a quienes están fuera de la iglesia visible y por lo tanto ajeno al pacto de la promesa, hasta que prefiere o hasta que profesen su fe en Cristo, obediencia a Él. Sin embargo, hay que creer en Jesús. No se puede bautizar a una persona que no ha confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. Por lo tanto, cuando una persona confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador, entonces se bautiza, o entonces lo podemos bautizar, ¿verdad? Ahí es que empieza, ¿verdad?, la vida cristiana con el Señor. Entonces ahí tenemos ya la facultad de bautizar a una persona. Los sacramentos, ¿verdad?, fueron ordenados para que nosotros, como ministros del Señor, pues podamos hacerlo. Hay iglesias que lo hacen en diferentes tiempos, ¿verdad?, diferentes días, y eso no creo que no es, eso es opcional de cada iglesia. Hay iglesias que lo hacen todos los domingos, hay iglesias que lo hacen una vez al mes, hay iglesias que lo hacen digamos cada 3 meses, y así por el estilo. Entonces usted lo puede hacer como la iglesia lo ordena, la iglesia local, y gloria a Dios, pero hay que hacerlo. Nosotros tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que hacer la institución de los sacramentos. Gloria a Dios. Dice el apóstol Pablo: pero al anunciar esto, sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reuní como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros lo que son de aprobado. Cuando pues os reuní vosotros, esto es, comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta y toma su propia cena, y no tiene hambre, y otro se embriaga. O sea que en Corintio lo que esta gente estaban haciendo es diferente a lo que nosotros hoy día hacemos en la iglesia, en el sacramento de la Santa Cena. Esta gente llevaban su plato de comida, llevaban vino, llevaban lo que sea, y ellos comían. Era una cena lo que sí ellos hacían. Entonces Pablo
Le dice, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otros se embriagan. Pues que no tenéis casa en que comáis o donde comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzar a los que no tienen nada. Porque os digo, os alabaré en esto, no os alabo. No me parece, no me gusta lo que están haciendo. Llevaban lo que tenían, cómo comprar, cómo poner una buena cena, la comían y se embriagaban, pero había gente que no tenía nada, habían pobrecitos. Entonces Pablo está haciéndole a ellos un regaño. Pablo los regaña. Y Pablo es enfático con eso y le dice, ¿os avergonzáis a los que no tienen nada? O sea, yo me como un buen filet mignon, una buena ensalada, pero el otro está solo viéndome ahí porque no tiene nada. Como que no se ve bien o no se veía bien. Gloria a Dios, porque ahora nosotros participamos del pan y del jugo de la uva o del vino, como usted lo quiera llamar, pero todos participamos igualmente y hay que hacerlo con reverencia. El sacramento de la Santa Cena hay que hacerlo con reverencia. Hay unos que creen por ahí o dicen que esto es simbólico. La presencia del Señor está en medio nuestro en ese momento. Ahí está la presencia del Señor junto con nosotros. Claro, nosotros no creemos en la transubstanciación. Nosotros creemos en la presencia del Señor en los elementos. Ahora el apóstol Pablo vuelve de nuevo en el versículo 27 y dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Indignamente. Es por eso que nos reconciliamos con los hermanos, es por eso que pedimos perdón a Dios, es por eso que hacemos un examen concienzudo de nosotros, adentro de nuestro ser, antes de tomar los elementos. Antes de tomar el sacramento, porque es algo serio, porque la presencia del Señor está ahí, porque ahí no quiere que estemos limpios en ese momento. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. O sea, pruébese cada uno, haga un examen de usted mismo cuando usted vaya a hacer el sacramento. Porque el comer y beber indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. O sea, si yo estoy en pecado, si yo estoy enemigo de mi hermano, si yo tengo prejuicio, si yo tengo odio, si yo tengo rencor, si yo tengo maledicencia, si tengo cuantas cosas que he pecado en mi vida y yo tomo el sacramento sin discernir el cuerpo de Jesús, yo como juicio y bebo juicio para mí. Entonces dice Pablo, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Hay muchos debilitados en qué? En el espíritu, en la fe. Hay muchos enfermos, quizás no físicamente, estén grueso, gordo, colorado, pero espiritualmente están enfermos. ¿Por qué? Porque han hecho indebidamente, han tomado indebidamente el sacramento de la Santa Cena. Y debilitado entre vosotros. Y después no se queda ahí, sino que dice, y muchos duermen, o sea que están muertos, o sea, han fallecido. Y ¿cómo se llama? Por tomar el sacramento, quizás muerto espiritualmente, lo que está hablando el apóstol aquí.
Quizás no muerto físicamente, pero muerto espiritual. Hay gente que está muerto espiritual en estos momentos en muchos lugares. Hay gente que son incrédulas, hay gente que no creen en nada. Esa gente está muerto, dice la palabra, en delitos y pecados. O sea que no solamente la muerte física, sino que la muerte espiritual. Dice, mas siendo juzgado, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Mas siendo juzgado, el Señor no juzga, el Señor hace juicio, ¿verdad? Él hace un juicio. Mas siendo juzgados somos castigados. Viene el castigo, sentimos el rigor, como nuestros padres cuando nos castigaban, cuando agarraban la correa y nos daban unos cuantos latigazos porque habíamos hecho algo malo, para corregirnos, para que mejoráramos y para que seamos diferentes. Entonces dice Pablo, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. Hijo mío, no menosprecie la corrección del Todopoderoso. Cuando el Señor nos corrige, tenemos que obedecer. Para que no seamos condenados con el mundo. Para eso Él nos corrige, para eso Él nos juzga y nos castiga. Porque no nos quiere condenar con la gente del mundo, ¿verdad? Así que, hermanos míos, cuando os reuní para comer, dice el apóstol, ya que vimos anteriormente que se sentaban con sus buenos platos a comer ahí y no esperaban los otros, y se llenaban y se embriagaban y hacían cuantas cosas, mientras tanto que el pobre hermano, la pobre hermanita estaban ahí padeciendo hambre. Así que, hermano mío, cuando os reuní a comer, esperaos los unos a los otros. Es por eso que cuando nosotros estamos haciendo el sacramento de la Santa Cena y los ancianos, recuérdense que en la iglesia hay ancianos y hay diáconos. Mayormente los diáconos se encargan de la finanza de la iglesia, se encargan del edificio de la iglesia, se encargan de la administración de la iglesia. Ese es el trabajo de los diáconos, ¿verdad? Se encargan de las ofrendas y de todo lo que conlleva a la finanza de la iglesia. Si hay personaje o casa pastoral, si la casa vive el pastor o si está alquilada, ese dinero hay que alquilar la casa, traer el dinero al arca de la iglesia y toda esa cosa. Todo eso se encargan los diáconos. Pero los ancianos se encargan junto con el pastor de las cosas espirituales. Los ancianos se encargan de las cosas espirituales, de administrar los sacramentos con el pastor. Los ancianos se encargan de ir al hospital a visitar a los enfermos, a orar, o a ir a una casa donde hay un hermano que no ha podido ir a la iglesia, a visitarlo, a orar por ellos y a estar junto con ellos un rato. Los ancianos se encargan de vigilar la doctrina en la iglesia, vigilar de qué está predicando el pastor, chequear el mensaje. Cada vez que el pastor predique, chequeamos los mensajes a ver qué está predicando, que no vaya a meter una herejía, una falsa doctrina, una mala enseñanza ahí. Los ancianos son para eso. Los ancianos tienen que hacer todos los años una evaluación al pastor, evaluarlo. Igual que nosotros como ancianos también hemos sido evaluados. Ese es el trabajo de los ancianos. Entonces el anciano tiene que estar en la cena del Señor ahí, y son los encargados de ese momento, ¿verdad que sí? De compartir los alimentos. Así que, hermano mío, cuando os reuní a comer, esperaos los unos a los otros. Si alguno tuviese hambre, dice el apóstol Pablo, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Porque hay juicio. Porque se hace un juicio de acuerdo a lo que nosotros hacemos o no hacemos. Es por eso que cuando nosotros estamos haciendo la Santa Cena en la iglesia, y el ancianos o los ancianos
llevan el vino y llevan el pan, y uno reparte el pan y otro reparte el vino, no se puede comer inmediatamente hasta que el pastor da la orden, hasta que el pastor hace la institución que vamos a hacer ahorita. Dice, si alguno tuviese hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas, dijo Pablo, las pondré en orden cuando yo fuere, o cuando yo vaya allá a la iglesia. Porque esta era la iglesia de Corintio, y en la iglesia de Corintio estaban sucediendo muchas cosas raras y muchos problemas. Había muchas cosas que el apóstol Pablo tenía que arreglar. Había, podemos decir, un poco de desorden en la iglesia de Corintio. Entonces, la institución de la cena del Señor la vamos a ver ahora mismo en 1 Corintios capítulo 11 y versículo 23. Cuando yo oficio la Santa Cena, esta es la porción que yo tomo para eso. No en Mateo, no en los evangelios, sino que aquí. Porque fue a Pablo que se le dio la doctrina, y fue a Pablo que se le dio la institución de los sacramentos. Y Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he partido. Haced esto en memoria de mí, en recuerdo de mí. Cada vez que nosotros hacemos el sacramento, lo hacemos en memoria del Señor, de su muerte, de su resurrección. Y después de haber cenado, dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que lo bebiere en memoria de mí. En recuerdo del Señor hacemos el sacramento. Así pues, todas las veces que comiere de este pan y bebiere de esta copa, la muerte del Señor anunciar hasta que Él venga, hasta que Él regrese. Es por eso que son pacto perpetuo que nosotros tenemos que hacer. Recordamos, ¿verdad?, lo que el Señor hizo. Lo que el Señor hizo antes de ser entregado, antes de ir allá al huerto de Getsemaní y llevárselo en prisión. El Señor comió con sus apóstoles la última vez. Quizás por eso lo de Corintios hacían la cena, ¿verdad? De carne, de arroz, de frijoles, yo no sé de cuántas cosas ellos comían ahí. Lo único que se adelantaban los unos a los otros. Todavía no estaba bien instituido, ¿verdad?, el sacramento. El sacramento del bautismo es algo serio. El sacramento de la Santa Cena es algo serio, algo sublime, algo, ¿verdad?, donde tenemos que tener reverencia. Especialmente en el sacramento de la cena del Señor, nosotros tenemos que saber de que la presencia del Señor está ahí con nosotros, y por lo tanto tenemos que ser personas, ¿cómo se llama? En ese momento, un ambiente glorioso, un ambiente de paz, de amor, sublime, algo que es especial, un momento que son especiales. Yo no sé cómo los niños no tienen que andar corriendo, la gente tiene que estar en silencio, la gente tiene que estar en signo de adoración, se cantan himnos
o una canción sublime en aquel momento, ¿verdad que sí? No hay alboroto ni nada de esa cosa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros hacemos el sacramento de la Santa Cena. Muchas veces el bautismo es un poquito más movido porque se meten al agua, salimos del agua, hay cantos especiales también para eso, pero los dos son sublimes, pero yo pienso que más sublime es el sacramento de la Santa Cena. Dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, le está diciendo a los corintios, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracia lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros he partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebiere en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea que estos sacramentos los vamos a estar haciendo hasta que el Señor regrese. Gloria a Dios por la institución de los sacramentos. Tenemos dos sacramentos, el bautismo y la Santa Cena, no más. Dos sacramentos en los cuales nosotros reverenciamos, por los cuales nosotros tenemos respeto, por los cuales nosotros lo hacemos con devoción, por lo cual para nosotros es parte de nuestra doctrina, la doctrina ceremonial, ¿ya?, de las instituciones de los sacramentos, por lo cual nosotros creemos que para hacer estos sacramentos la persona tiene que estar bien enseñada y tiene que respetar estos sacramentos instituidos por Dios, por Jesús. Él mismo fue que dio la ordenanza, ¿verdad? Por ende nosotros lo vamos a seguir haciendo hasta que Él regrese. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tus ordenanzas que dejaste para cada uno de nosotros. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándole todas estas cosas, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, tenemos que hacer todo lo que Él nos mandó. Tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros he partido, que por vosotros he entregado para el sacrificio, para perdón de vuestro pecado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.